Bueno, damos inicio a la capacitación al primer encuentro del curso del programa Cuidarnos en Red sobre violencias por razones de género en entornos digitales. El programa Cuidarnos en Red es una política pública que está organizada entre varias carteras ministeriales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Producción con Defensa de los Consumidores, y a su vez participan otros organismos como la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Grooming de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Esta es la tercera edición del curso sobre violencias de género en entornos digitales. Ya pasamos dos anteriores destinada a otros municipios. La estrategia fue hacer 3 ediciones, dividiendo la provincia en 3 partes, por una cuestión de tratar de ser entre 100 y 150 personas por cada edición, que nos permite trabajar en 2 aulas que se hacen a través de la plataforma del IPAP, que a partir de mañana ustedes van a continuar el curso en la plataforma. Este curso tiene un momento sincrónico, que es este, y un momento asincrónico, que es por la plataforma del IPAP. Bien, esta iniciativa de Cuidarnos en Red, que tiene varias otras iniciativas, no solamente de capacitación. Sin embargo, la estrategia de la capacitación es una de las más importantes, ¿no?, que pensamos durante este 2021. El año pasado, en el 2020, nos concentramos en hacer unas guías de actuación, que en la clase la van a poder trabajar, una guía de actuación para aunar criterios de trabajo y de intervención entre diferentes organismos eh, sobre determinadas problemáticas, porque las problemáticas que trabajamos en un recorte que hicimos, porque hay más problemáticas y conflictividades o situaciones problemáticas en lo que son entornos digitales, hemos decidido el año pasado arrancar con 3. La primera vinculada a lo que es el acoso sexual a niñez y adolescencias, lo que comúnmente se llama como grooming. La otra temática vinculada a las ciberestafas, y la problemática que hoy empezamos a trabajar con ustedes, las violencias por razones de género en entornos digitales, con un recorte en lo que es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Si bien en esta primera clase vamos a poder hablar de otras conflictividades, el curso, en las 3 clases que restan, en la plataforma, está concentrada en esta problemática de la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. Además de las capacitaciones y de las guías de actuación que hemos elaborado de manera conjunta, se hicieron también materiales de cuidado y de prevención para redes sociales, para distribuir en las redes sociales, y también folletería impresa, tanto volantes como folletos, para que lleguen a los municipios y a las organizaciones con el objetivo de acercarlo a la comunidad. A su vez, se desarrollan otro tipo de trabajo vinculado a la asistencia, a la protección, a las personas que se acercan con estas problemáticas, y tratamos de generar una coordinación interministerial con el objetivo de avanzar de manera eficaz, de manera con celeridad, con problemáticas que son nuevas, si bien tienen un registro ya en los últimos años, pero en términos históricos son modalidades nuevas por el auge de las nuevas tecnologías, por cómo nuestra vida cotidiana está cruzada por los entornos digitales, sumado a eso el año pasado, donde la mayoría de la población en Argentina y en el mundo en realidad, ¿no?, tuvo que relacionarse solamente por los entornos digitales, a partir de las restricciones y de la pandemia, ¿no?, del coronavirus, que todavía la estamos sufriendo. En ese sentido, el programa Cuidarnos en Red viene a proponer una política pública donde no había, o donde las acciones eran quizás de las organizaciones de la sociedad civil, o de determinados lugares del Estado, pero, ¿no?, de manera fragmentada, de manera que no era posible
coordinar de manera estratégica. En ese sentido, este programa que lo van a ir conociendo, quizás algunos de ustedes ya lo conocen, a Cuidarnos en Red, es una política pública entonces de cuidados y de prevención en los entornos digitales con determinadas temáticas. Eso en líneas generales, en la primera clase que nosotros vamos a subir mañana o pasado, explicamos mucho mejor lo que es el programa y van a tener acceso a materiales donde puedan también tenerlos para publicarlo en sus municipios y a su vez redes de contacto para con los ministerios con los cuales abordamos esta capacitación. Por último, contarles que van a estar trabajando en 2 aulas, dividido en 2 grupos de 40 personas, pues se anotaron 90 en esta edición, de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Al finalizar la cursada están las compañeras tutoras, con las cuales van a continuar trabajando en estas clases, que bueno, esta es la primera, para quienes no se puedan participar en hoy, sus compañeras, van a tener cargada esta clase en la plataforma, junto a 2 exposiciones más, en realidad 2 bloques de exposiciones que Julieta va a comentar en un ratito, ¿no? Que fueron exposiciones de especialistas que hicimos en la primera y segunda edición, para tratar de pensar esta primera clase sobre un concepto general de lo que es el género, la violencia de género, el entorno digital y la difusión de imágenes íntimas. Cuestión que también vamos a trabajar hoy a partir de la exposición de Julieta Cano, del Ministerio de las Mujeres, de Florencia Caballer, del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y de Sofía Carabello, del Ministerio de Justicia, también de la Provincia de Buenos Aires. Y después van a continuar con la segunda clase, ¿no?, de lo que es el abordaje interministerial de estas problemáticas, la tercera clase sobre el abordaje judicial de la problemática, y la cuarta clase sobre las políticas de cuidado en los entornos digitales. Nosotros terminamos con las políticas de cuidado, Florencia va a hacer algunas menciones hoy, porque nos parece interesante también, ¿no?, precisar algunos conceptos que se vinculan con la política pública, sobre de qué hablamos cuando hablamos de cuidado, y la diferencia con, ¿no?, el paradigma de la prevención, o el paradigma de la anticipación, sin pensar en cómo en definitiva podemos seguir navegando, poder, ¿no?, en nuestra vida cotidiana sin miedos, ¿no?, o que el Estado ponga miedo en un lugar donde tiene que poner cuidado. Pero en una apretada síntesis, ese es el itinerario de las clases. Ustedes van a tener un programa y una guía donde dice cuándo es la fecha de la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, porque una de las 5 es el trabajo final. Y para tratar de que nos agarre antes, ¿no?, que no nos agarre Navidad con el trabajo final, porque saben que hoy es, ¿no?, 9 de noviembre, vamos a tener un mes, eso significa el 9 de diciembre, cosa que a mitad de diciembre puedan terminar el curso con el objetivo de acreditarlo y, ¿no?, si lo desean también, de formar parte del programa Cuidarnos en Red. Bueno, con eso basta con mi presentación, así que voy a dar paso a Julieta Cano, del Ministerio de las Mujeres. Hola, gracias Gabriel, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Como dijo Gabriel, mi nombre es Julieta Cano, yo soy asesora de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, y quería contarles brevemente, hacer una pequeña introducción respecto de qué vamos a hablar cuando hablamos de violencia por razones de género en entornos digitales, y cómo fue pensado, con qué contenido fue pensado este curso que están iniciando hoy. Gabriel ya me confirmó que ustedes van a tener acceso a las presentaciones de las cohortes anteriores, de las 2 ediciones anteriores, donde también invitamos a expositoras especializadas en estos temas, y van a ver cómo les recomiendo que puedan chusmear, digamos, esas presentaciones, porque lo cierto es que nos abre el panorama respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas. Sin embargo, acá voy a hacer algo muy breve, que es contarles un poco que, por ejemplo, en el 2009 se sanciona nuestra Ley Nacional de Violencia, ¿no?, la 26485, que intenta proteger y prevenir las violencias, y sancionar las violencias contra las mujeres, que en ese momento se hablaba de violencia contra las mujeres,
en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones personales, y en el 2009 se pensó en 5 tipos y 6 modalidades, ¿no? Las clásicas: violencia física, psicológica y sexual, la violencia económica y patrimonial, la violencia simbólica como tipos, y como modalidades se pensó en la violencia doméstica, modalidades o como escenarios en donde esos tipos de violencia se despliegan. Se pensó en la violencia doméstica, o se reconoció, ¿no? La violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia institucional, que es la que ejercemos los y las agentes del Estado cuando intervenimos inadecuadamente, la violencia mediática, que es la que ejercen los medios de comunicación, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica, ¿no? Eso en el 2009 fue una avanzada, por ejemplo, respecto de la Convención de Belém do Pará, que reconocía 3 tipos de violencia: la psicológica, la física y la sexual. En el 2009 se amplió nuestra comprensión de los tipos de violencia y de los escenarios donde estas violencias se desplegaban. En el 2019, esta ley, la 26485, sufre una modificación donde ingresa un tipo más de violencia, la violencia política, y 2 modalidades más de violencia: la violencia en el espacio público, lo que conocemos como acoso callejero, y la violencia en el ámbito público-político, que es la que se ejerce en cualquier ámbito de representación, no necesariamente, digamos, en un partido político o en el Parlamento, sino en cualquier espacio donde se define, no sé, una organización civil, en un sindicato, ¿no? En un club, digamos, en cualquier lugar en donde se diriman cuestiones de lo político. Entonces, fíjense cómo, digamos, la comprensión, el entendimiento de las violencias va cambiando, porque a medida que, no sé, se complejizan las dinámicas sociales y además se pueden ver cuestiones que antes por ahí estaban naturalizadas. Yo les invito a que ustedes, por ejemplo, seguramente ya la ley la conocen, pero si repasan la ley, van a ver que tiene un contenido pedagógico, ¿no? Explica detalladamente qué va a entender por violencia psicológica, qué va a entender por violencia física. ¿Por qué? Porque había muchas de estas cuestiones que estaban naturalizadas en nuestros vínculos y en nuestras prácticas cotidianas. Por ejemplo, la ridiculización, los celos excesivos, etcétera, que trabaja la violencia psicológica en su definición, muchas veces aparecían como una parte normal, comilla, comilla, de un vínculo sexoafectivo con un varón, en el caso de las relaciones heterosexuales, y era difícil, no solamente para las personas que la sufrían, sino también para los y las operadores, pensar en eso como una manifestación de la violencia. ¿Para qué hice toda esta introducción? Y bueno, para contarles que aún así, a pesar de tener reconocidas 6 tipos de violencia, 8 modalidades, a pesar de ampliar nuestra comprensión, hay un montón de violencias que aún están por fuera del marco legal, ¿no? Por fuera de esa ley, ¿no? de prevención y protección. La violencia en entornos digitales, la violencia digital, la violencia por medios telemáticos, también ha quedado por fuera, hoy, ¿no? O sea, hoy hay varias iniciativas para repensar estos temas, pero la ley de violencia, así como está, no la reconoce como tal. Sin embargo, no quiere decir que no suceda, ¿no? No solamente, digamos, en este escenario medio pospandémico, pero digamos, en la pandemia esto se recrudeció, pero antes, prepandémicamente, también había un montón de manifestaciones de violencia digital respecto de, por ejemplo, una persona que suplantaba la identidad de otra y se hacía una cuenta de red social, o una cuenta de correo electrónico para mandar información, o para, digamos, difundir noticias falsas respecto de otra persona, o para enviar fotografías, o, por ejemplo, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es lo que vamos a abordar a lo largo de este curso, que quiero puntualizar allí, que la obtención de la fotografía puede ser con consentimiento, el problema es la difusión sin permiso, ¿no? Digamos, y ahí, ahora voy a eso en un segundo. O esto que las amenazas o las extorsiones que vienen acompañados de esta divulgación, que puede ser, como no, de esta divulgación de fotografía. Bueno, hay una multiplicidad de manifestaciones de estas violencias que se dan en el entorno digital. Ahora, que suceda en el espacio virtual no quiere decir que se quede en el espacio virtual, digamos, ¿no? Independientemente que allí tiene sus consecuencias, lo que sucede en el espacio virtual, que es un espacio de socialización también, trasciende claramente el propio espacio virtual. Y nos afecta, tiene consecuencias en nuestras relaciones interpersonales, puede tener consecuencias en nuestro trabajo, ¿no? Digamos, yo hubo varios casos de personas que fueron afectadas en su trabajo por lo que sucede en un espacio virtual. Entonces, hoy nos encontramos con espacios que no están, digamos, que
aparecieran como delimitados, porque estamos en el espacio de lo virtual y el espacio de lo no virtual, sin embargo están completamente entrelazados, y lo que sucede en un espacio repercute en el otro, y repercute en nuestra propia vida, ¿no? Y ¿por qué toda esta introducción? Y porque a pesar de que no esté pensada la violencia en términos legales, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, y a pesar de que sucede en el ámbito virtual, el Estado tiene que dar una respuesta adecuada cuando aborda este tipo de situaciones. Cuando hay una demanda, ¿no? Donde me está pasando esto, el Estado la respuesta no puede ser, bueno, no está en la ley, no puedo hacer nada por vos, sino, bueno, tenemos que construir una respuesta, problematizar, conceptualizar esta situación como una situación de violencia por razones de género. ¿Y por qué por razones de género? Y porque estadísticamente afecta muchísimo más a las mujeres y a las personas del colectivo LGTBI+, que a los varones cis, digamos, ¿no? Y que impacta más fuertemente en estas subjetividades, y que las fotos, por ejemplo, que se comparten tienen que ver con estas corporalidades y subjetividades, sobre todo. Entonces, y porque estamos enmarcadas en una sociedad patriarcal, va a impactar más fuertemente, ¿no? En las mujeres y LGTBI+. Entonces, esto, como es una violencia por razones de género, y como hay un compromiso de dar respuesta a este tipo de situaciones, pensamos en un curso que pueda proponer la construcción de herramientas situadas a partir primero de una conceptualización, de una problematización de por qué esto es violencia y por qué el Estado tiene que dar alguna respuesta, ¿no? Que ahora al final de este curso, cuando hable Sofía, les va a comentar un poco, bueno, cuáles son las estrategias que tenemos hoy para construir una respuesta adecuada frente a una demanda de este tipo. Y cuando hable Florencia, también ustedes van a poder, digamos, comprender que las respuestas también tienen que ver con quién es el sujeto o la sujeta o le sujete que está demandando, y la respuesta va a tener que necesariamente ser distinta si estamos hablando de una mujer adulta, que si estamos hablando de algo que sucede entre jóvenes, ¿no? Hay distintas posibilidades para construir esta respuesta estatal. Y como para ir cerrando, lo que no quería dejar digamos, de mencionar es la necesidad que tenemos como agentes del Estado de revisar los propios prejuicios y los estereotipos que tenemos sobre este tipo de situaciones, porque si no los revisamos, probablemente cuando intentemos construir esta respuesta o co-construir la respuesta con quien, digamos, es titular de la demanda, probablemente nuestra respuesta sea revictimizante, y si es una respuesta revictimizante vamos a incurrir en violencia institucional. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, estamos hablando de la difusión sin consentimiento. ¿Qué pasa si yo me saqué la foto, ¿no? Y la compartí con X persona a quien se la mandé, y esa X persona sin mi permiso la difundió? Si yo no deconstruyo esta idea que hay de que las mujeres somos responsables por lo que nos pasa, porque tendríamos que no haber mandado la foto, probablemente cuando vengan a contarme esta situación, esa creencia de que la responsabilidad es de quien envió la foto y no tanto de quien la difunde, va a obturar esta respuesta adecuada. Entonces, lo que tratamos de hacer también es repensar, digamos, poner el foco donde tiene que estar. Las personas tenemos que vivir nuestra sexualidad como más lo deseemos, ¿no? Digamos, es una decisión nuestra si mandamos una foto, si es parte de un juego de seducción, o no la mandamos, o lo que fuera. Pero no se puede legitimar que la persona que recibe la foto pueda hacer con ella lo que quiera, ¿no? Y ahí es donde, como agentes del Estado, tenemos que poner el foco. Y no en preguntarle a la persona, ¿y por qué mandaste la foto? ¿No? O no preguntarnos en la mente, cuando la persona nos está contando su problemática, ¿y por qué mandaste la foto? Porque probablemente esa pregunta nos va a atravesar todas las propuestas que podamos tener para responder. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque hay digamos, una costumbre tradicional de distintas organizaciones, organismos, digamos, del Estado, en responsabilizar o culpabilizar a las mujeres por las violencias que sufren. Pensemos, por ejemplo, en la violencia en una relación de pareja, las típicas de preguntas, bueno, pero ¿por qué no te fuiste? Bueno, ese tipo de cuestiones aún siguen estando presentes en algunas intervenciones. Y son y aunque no esté la pregunta explícitamente, cuando la persona está pensando, o ese es el origen de su intervención, eso se va a traducir en la respuesta que hace. Por ejemplo, minimizando la situación, o por ejemplo,
no sé, sobrepreguntando y hacerle pasar mal a un mal momento a la persona, etc. Necesariamente eso se va a traducir en mi interacción con esa persona. Como agente del Estado tengo la responsabilidad de deconstruir todos esos prejuicios y esos estereotipos que hay sobre las mujeres y sobre el colectivo LGTB, etcétera, etcétera, para poder co-construir esa respuesta adecuada. Y acá, y ya acá sí para terminar, también tener presente esta dimensión de lo interseccional que es tan importante. Digo, ¿por qué hacemos mención a las mujeres y colectivo LGTBI? Siempre, no me acuerdo quién había hecho como una especie de ejemplo, de contar, por ejemplo, el caso de una chica que sea lesbiana, que todavía no le contó a su familia, y que la difusión de imágenes íntimas tenga que ver con una situación de su vivencia, de su sexualidad, ¿no? ¿Qué tan trágico puede ser para ella esa circulación de imágenes, ¿no? Todo lo que implica el salir del armario, tener que visibilizarlo por ahí, que no quería hacerlo, digamos. Es necesario en nuestra respuesta, en nuestra intervención, tener presente las distintas dimensiones que nos cruzan y nos constituyen como personas, porque si no vamos a caer en respuestas estandarizadas, y las respuestas estandarizadas claramente van a producir revictimización. Necesitamos tener un marco conceptual que sea digamos, un abanico de posibilidades, pero que nos permita aplicarlo a un caso concreto, ¿no? Situadamente, en este municipio, en estas condiciones, para estas personas, para sus circunstancias, etc. Así que bueno, un poco ese es el desafío de ir construyendo con ustedes esto, ¿no? ¿Qué serían respuestas adecuadas y cómo la co-construimos? Así que esa era, hasta acá nomás. Gracias. Bueno, Flor, es tu turno ahora. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bien. Si se me traba en algún momento porque tengo mala conexión, me avisan, así dejo de hablar. Me escriben por el chat. Bueno, gracias Gabriel, gracias Julieta. Yo soy Florencia Caballer, directora de Promoción de Derechos de la Dirección General de Cultura y Educación. Como dijo Gabriel, formamos parte del programa interministerial Cuidarnos en Red. Y un poco voy a hablar de las estrategias de cuidado que proponemos o que estuvimos pensando en el marco de esta política interministerial, vinculado también al derecho integral que tenemos todos, estudiantes, docentes y ciudadanos, de tener acceso a la educación sexual integral, y también algunas recomendaciones respecto de estas situaciones de violencia de género en entornos virtuales por compartir imágenes sin consentimiento, cuando hay personas que son menores de 18 años involucradas desde una perspectiva de derechos humanos integral, ¿no? En esa línea, para arrancar y retomando un poco la intervención de mi compañera Julieta, me parece súper importante hacer una diferencia entre las estrategias de prevención y de promoción, porque es una parte fundamental y estructural del programa Cuidarnos en Red. Como decía Julieta, la perspectiva transfeminista crítica, interseccional, nos permite a todos hoy día tener en cuenta otros parámetros conceptuales para no responsabilizar o individualizar la responsabilidad en los sujetos que muchas veces son o están atravesando una situación de vulneración de derechos. En esta línea, la estrategia de prevención y de promoción para nosotros se diferencia, porque entendemos que las estrategias de prevención, estructuralmente o únicamente preventivas, se centran en el compartir determinada información, y de esa manera, una vez que las personas, les sujetes, tienen la información, se responsabiliza a los sujetes de si llega a suceder algo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decía Julieta. Si vos sabés que te pueden robar la foto, te separás de la persona con la que estás haciendo sexting o estás teniendo un vínculo sexoafectivo y estás compartiendo una foto, y vos sabés que esa foto puede circular por entornos virtuales, entonces es tu responsabilidad. Si vos sabés que si salís vestida de una determinada manera vas a padecer situaciones de acoso, de abuso, porque la sociedad es patriarcal, es tu responsabilidad. Esas líneas de intervención en términos preventivos, para nosotras responsabiliza, individualiza, digamos, situaciones de violencia que son estructurales, que son societales, y por eso también entendemos que no alcanza únicamente con poder compartir, sociabilizar y colectivizar información.
Nosotras entendemos que las estrategias de promoción, por contrario a esta línea, no solamente acercan información a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones con autonomía y con conciencia y con consentimiento, sino que la estrategia de promoción también lo que propone es poder generar estrategias, modos de actuar, colectivos, prácticas de cuidado personales e interpersonales, que nos permitan transformar determinadas prácticas para poder evitar situaciones de vulneración o reducir las instancias de vulneración de derechos. En esta línea, las estrategias de promoción tienen que tener un anclaje concreto en la promoción de políticas de cuidado, porque también entendemos que la estrategia de prevención generalmente lo que hace es esto que decía también Julieta: no hagas esto, te puede pasar esto, alerta, alerta, evita esta situación, evita hacer esto, y esto, por contrario a generar autonomía sobre nuestras decisiones y soberanía sobre nuestros cuerpos, lo que hace justamente es cercenarnos las libertades. Esto que decía Julieta, no vivimos de manera libremente nuestro deseo, nuestra identidad, nuestros vínculos, sino que estamos todo el tiempo en modo alerta. Las estrategias de promoción, digo, y esto, en paralelo, sabemos que viene fracasando, porque si hay algo que en toda nuestra, digamos, en toda nuestra vida, o no, digamos, en nuestra sociedad se ha hecho, es generar políticas de prevención desde una lógica del terror o del miedo. Y sabemos muy bien que la lógica del terror y del miedo, lo único que hace es, de la mano de las lógicas previsionistas o abstencionistas, no genera autonomía ni genera reflexión sobre cómo podemos cuidarnos. Las estrategias de promoción, para nosotras, en esta línea, lo que buscan generar es una línea de prácticas de cuidado colectivas, personales e interpersonales, y a su vez también una reflexión colectiva y más comunitaria sobre cómo podemos transformar hábitos, prácticas de vinculaciones, relaciones sexoafectivas en espacios, en vínculos, en sociedades que sean más libres, entendiendo que las libertades son colectivas, ¿no? Y entendiendo que también las libertades colectivas potencian la autonomía, potencian el empoderamiento de todos, de todas y de todes. Esta en primera línea para poder diferenciar estrategias preventivas y estrategias de promoción. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque todos ustedes, todos nosotros, formamos parte de alguna manera de la estructura estatal. Entonces también entendemos que las políticas públicas tienen que estar orientadas y estructuradas a poder producir, a poder generar y a poder repensar no solamente intervenciones cuando las situaciones de vulneración de derechos están concretadas, sino que las estrategias de promoción lo que buscan es poder llegar antes, ¿no? Poder anticiparnos a esas situaciones de vulneración de derechos, buscando transformar esas prácticas que muchas veces tenemos internalizadas, naturalizadas, y que tenemos que empezar a deconstruirlas. Por eso también la estrategia de promoción vinculadas a estas situaciones concretas, como decía Julieta, también tienen que estar pensadas desde la propia base que genera esta situación de desigualdad. Y como decía muy bien mi compañera Julieta, las imágenes que circulan sin consentimiento son mayoritariamente imágenes de mujeres cis heterosexuales o de identidades disidentes, y pocas veces son imágenes de varones cis heterosexuales las que se sociabilizan como un objeto de consumo sin consentimiento. En esta línea, para nosotras, la estrategia de promoción también está ligada al derecho a la educación sexual integral, y entendemos que el derecho a la educación sexual integral no tiene que ver únicamente con la estrategia de promoción de cómo podemos hacer para que nuestras pibas, para que nosotras mismas también tengamos prácticas de cuidado, sea la práctica que ejerzamos en entornos virtuales, en la vida cotidiana o en cualquier ámbito de nuestra vida personal, sino que también tiene que estar ligada a que podamos repensar de manera colectiva desde todas las instituciones y también desde nuestra vida cotidiana cómo somos partes, cómo formamos parte en la construcción de las masculinidades hegemónicas hoy día. Y pensar las masculinidades hegemónicas y pensar también la masculinidad desde una lógica crítica, una masculinidad deconstruida, tiene que ver con esto, en términos concretos de cómo nos vinculamos con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, con nuestras partners sexoafectivas, y también cómo entendemos desde una lógica, digamos, de patriarcal y no androcéntrica, el respeto por la otra persona, el respeto por digamos, la identidad de la otra persona, el respeto por el cuerpo de la otra persona. En esa línea, la educación sexual integral para nosotros es una herramienta fundamental en términos de promoción de derechos y en términos de promoción también de prácticas de cuidados personales e interpersonales. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente nos permite cuestionar, repensar la estructura patriarcal, heteronormada, heterosexual obligatoria, sino que también lo que nos permite es poder cuestionar cómo construimos nuestros vínculos sexoafectivos, cómo nos vinculamos con nuestra sexualidad, cómo nos vinculamos con las otras personas, y sobre todo cómo podemos generar
prácticas de cuidado que no sean abstencionistas ni sean conservadoras, pero que nos permitan tener un pensamiento crítico y nos permitan sobre todo poder construir políticas de cuidado de manera colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? No alcanza únicamente con que yo individualmente tenga información de cómo cuidarme, sino la puedo sociabilizar. Para nosotros los procesos de deconstrucción, de repensarnos, tienen que ser colectivos y comunitarios. Si no, no hay una deconstrucción colectiva en esos espacios. Acá la vinculación entre la estrategia de promoción y la educación sexual integral. Por eso también entendemos que los espacios que se puedan generar desde diferentes espacios estatales, comunitarios, desde organizaciones sociales, en las propias escuelas, en las salidas de salud, en cualquier organismo en los que uno trabaje articulando con otros actores de manera interministerial, interagencial, y de manera comunitaria, nos va a poder permitir poder visualizar las pequeñas incidencias que tiene cada uno desde su lugar de trabajo, desde su vida cotidiana, para poder empezar a construir estas prácticas de cuidado que se empiecen a multiplicar. Y a multiplicar desde esta lógica de que no sea solamente, che, tener cuidado con esto, sino como, bueno, mira, vos te gusta hacer esto, vos te sentís cómoda con esta práctica, ¿por qué no podemos tener en cuenta que puede llegar a pasar esto, cómo nos podemos anticipar a esto? Y en esa línea también es importante que todos estos temas que hacen a lo que comúnmente se entienden como violencia de género, que muchas veces es esto, mayoritariamente quienes vienen a escuchar sobre estos temas o quienes se quieren formar son mujeres cis o identidades feminizadas o femeninas, femeninas no, identidades feminizadas, digamos, por la sociedad, también involucren y que podamos ir a buscar a nuestros compañeros varones, ¿no? Digamos que también con nuestros compañeros varones, que también con los pibes de las escuelas, que también con nuestras parejas, también con nuestros hijos, con nuestros sobrines, podamos hablar de estas cuestiones. Habitar la práctica del consentimiento tiene que ver no solamente con empezar a construir una lógica de diálogo y de respeto con las otras personas, sino que tiene que ver también con un consentimiento que tiene que ir más allá del vínculo que uno tenga con la otra persona, que tiene que ver justamente con una práctica de cuidados personales e interpersonales, que a lo que va direccionado es a poder colectivizar esos cuidados. No tiene que ver únicamente con la persona con la que yo me vinculo, sino, como decimos siempre, tiene que ver también con romper con esos pactos, digamos, entre varones, entre las masculinidades hegemónicas, donde muchas veces no se habla de estas cuestiones. Siempre lo decimos con Gabriel, cuando empezamos a pensar en esta guía de actuación y en estas capacitaciones, que también es necesario que nuestros compañeros, que nuestros compañeros varones que tenemos cerca empiecen entre ellos mismos también a cuestionarse estas prácticas sin consentimientos que se dan, que empiecen a poner palabra sobre qué cosas les parece que están bien y qué cosas les parece que están mal, que podamos entender que no es un chiste, que una imagen de una persona que no sabe que se está circulando por determinadas redes esté circulando de esa manera, pero también es importante poder entender de qué manera podemos empezar a repensar por qué estas prácticas se sociabilizan y no se cuestionan, ¿no? Y que no sea desde una lógica punitiva. Y acá viene el otro punto fundamental también del programa Cuidarnos en Red y de esta capacitación. Nosotros entendemos que la lógica del castigo, así como la lógica del miedo y del terror, no funcionan en términos preventivos, ¿no? No alcanza con decirle a los pibes no hagas esto porque te va a pasar esto, no alcanza con decir no hagas esto porque es un delito, no alcanza con decirle que los vas a perseguir con el Código Penal, porque además tampoco lo queremos hacer, porque también entendemos que la política punitiva y de castigo en nuestro país, antes que nada es un Código Penal que es clasista, ¿no? Digamos que no viene a resolver situaciones de vulneración de derechos, sino que justamente viene muchas veces a reforzarlos. Entonces, en esta línea también, pensar una política de cuidados lo que nos permite también es repensar la política criminal desde una lógica de los derechos humanos. Y la política criminal de una lógica de los derechos humanos también lo que busca es poder volver a poner a los sujetos en el medio desde una lógica crítica y desde la interseccionalidad. Esto también es un punto fundamental para poder repensar estas prácticas cuando las estamos trabajando con pibes y pibas que quizás son menores de edad. Porque muchas veces lo que nos sucede también desde estas prácticas que muchas veces se manifiestan como delitos, es que cuando hay un delito y cuando tenemos el Poder Judicial a mano para poder ir a hacer una denuncia, pareciera que es la única respuesta que el Estado nos puede dar para poder resarcir la situación de vulneración que hemos vivido o que estamos habitando transitoriamente en ese momento. Y lo que nosotros queremos construir desde el programa Cuidarnos en Red es que, si bien existe la posibilidad de judicialización, si bien existe la figura del delito y demás, lo que nosotros tenemos que poder construir es una lógica de transformación de la sociedad. Y en esa línea nosotros entendemos que las estrategias de promoción y de derechos humanos son una parte fundamental en esto. Por eso también
vuelvo a un punto que decía Julieta Cano que me parece fundamental, tiene que ver con evitar las respuestas recetarias, las respuestas estandarizadas, y por eso nosotros hablamos de una guía de actuación que acerca recomendaciones, pero que no instaura una única manera de actuación. Y esto para nosotros es fundamental, porque no es lo mismo entender que vamos a estar interviniendo con un pibe, una piba, una pareja en la ciudad de Buenos Aires, en San Isidro, en Torkins, en alguna parte rural de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo ir a hacer una denuncia a la comisaría que ir directamente a la fiscalía. No es lo mismo que te digan en la comisaría que te van a hacer, que te van a tomar la denuncia, que te den una copia y que te expliquen después vos qué tenés que hacer con eso, tener un asesoramiento judicial. No es lo mismo hacer una denuncia un viernes, ir a pedir una cautelar o una medida de cuidado un viernes a última hora o un fin de semana cuando tenés al sistema de guardia que ir un lunes, ¿no? Hay muchas cositas de la cotidianidad, más de cómo se habitan esas situaciones, que también tenemos que tener en cuenta cuando intervenimos. No es lo mismo intervenir en una situación así cuando viene el padre, la madre, el sadre, la persona tutora de una persona menor de edad a decirnos quiero hacer esto, a que nosotras, como dice la guía, nos sentemos con esa piba y le preguntemos vos qué querés hacer, cómo te sentís, qué estás buscando cuando venís a hacer una denuncia, qué tipo de práctica reparatoria estás buscando. Y acá es importante también tener en cuenta que las pibas y los pibes hoy día también tienen un montón de nociones y tienen un montón de conocimientos sobre sus propios derechos. Entonces también en esa línea poder buscar maneras de reparar situaciones de vulneración de derechos, evitando que la primera respuesta sea punitiva, sea el castigo y sea la cancelación, es fundamental para poder evitar procesos y dar lugar a la subjetividad y a los sujetos de poder transformarse. Sino también estamos todo el tiempo anulando la posibilidad de transformación. El Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un programa de asistencia y de trabajo directo con grupos de varones que ejercen violencias, que también es una práctica que está direccionada a poder repensar otras prácticas reparatorias que no sean meramente el castigo, porque también entendemos esto, digamos, si estamos buscando reparar o tirar el patriarcado o modificar la estructura patriarcal únicamente encerrando personas en la cárcel o judicializando situaciones, sabemos que no va a suceder y sabemos que no es una solución, digamos, real, porque no ha solucionado nada a la cárcel. Digo, ninguna situación de desigualdad, ninguna situación de vulneración se ha solucionado con el castigo meramente. Por eso también entendemos que las prácticas de cuidado, la promoción activa de manera colectiva, y repensar las situaciones concretas de manera artesanal, nos van a permitir también incluso poder pensar políticas públicas que sean más potentes y que sean más complejas. A veces, también como decía Julieta, la intervención concreta o casuística en una situación particular nos permite poder poner en escena todo el resto de situaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder pensar intervenciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde nuestros territorios y nuestras comunidades son tan heterogéneas, ¿no? Digamos, no tenemos los mismos recursos acá que en General Guido, en términos judiciales tampoco, en términos de políticas de género, en términos de equipos sobre educación sexual integral, en términos sobre acceso a la digitalización. Quizás esta es una problemática que se da más en algunos espacios que en otros, sin embargo, poder hablar de estos temas sí nos permite poder repensar de qué manera estamos llegando a la situación problema, si estamos llegando con una estrategia que nos permita repensar la estructura que habilita o acompaña esa situación de vulneración de derechos, si estamos todo el tiempo pensando política pública cuando ya la vulneración de derechos está perpetuada, ¿no? Digamos, en esa línea, el programa Cuidarnos en Red no solamente se propone poder tener herramientas y que ustedes sepan qué tienen que hacer o qué pueden hacer en realidad frente a determinadas situaciones, sino también producir, generar y promover estos espacios de formación para poder construir estrategias de promoción. Entonces, a veces la guía de actuación está buena tenerla, pero quizás la presentación de la guía es la excusa para promover un espacio de promoción de derechos, para promover un espacio de taller con la escuela, con la salita comunitaria, con la organización social, con nuestras compañeras, incluso con los compañeros también, que tenemos que poder empezar a multiplicar para poder empezar a dar transformaciones y generar transformaciones en cómo nos vinculamos sexoafectivamente con nuestros compañeros. La escuela en este sentido, y un poco como representante de, que si se quiere, de la Dirección General de Cultura y Educación, para nosotros es un lugar de potencia, donde un montón de otras agencias estatales pueden también
digamos, acercarse a trabajar de manera colectiva estos espacios. No hace falta que haya un especialista en educación sexual integral para dar este taller, digamos, sino que tiene que ver con poder pensar cómo nuestra vida cotidiana está atravesada por prácticas que se dan con más o menos consentimiento. Y cómo también nuestras intervenciones como trabajadores estatales están direccionadas a generar mayores niveles de autonomía y de empoderamiento por parte de nuestra sociedad respecto al conocimiento de los derechos, ¿no? Y que esos derechos no sean únicamente una presentación de tengo derechos, cumplímelos, sino también cómo esos derechos se garantizan a medida que se van multiplicando con otras personas y se van sociabilizando. Bueno, creo que hasta acá está bien. No sé, Gabriel, ¿qué pensás? Si quieren, como dice Gabriel en el chat, a lo último podemos seguir ampliando, si tienen dudas, si tienen preguntas. Gracias. Bien. Sí, preguntaban, hubo un par de preguntas que está bueno que las vayamos dejando registradas, ¿no? Porque a partir de la intervención de las compañeras van surgiendo preguntas, y es mejor dejarlas anotadas ahí, porque bueno, después de 15 minutos quizás aparece otro tema, y una se olvida. Así que está bueno, y después que termine Sofía, que es la última exposición que tenemos, y tanto la exposición de Julieta y de Florencia, van tocando temas que van a estar en las clases de manera más desarrollada, con más profundidad. Hoy es un inicio que nos permite una entrada a la temática, no, ni más ni menos. Así que bueno, ahora es el turno de Sofía Carabello, de la subsede de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Así que, Sofi. Bueno, buenos días a todas, a todes. Vamos a pasar entonces ya con el encuadre que hizo, o el paradigma desde donde nos paramos, ¿no? Que hizo Julieta, y desde este desarrollo que planteó Florencia desde la promoción, a este otro segmento donde vamos a, en todo caso, revisar y repasar algunas cuestiones desde la mirada jurídica una vez que han sucedido los hechos, ¿no? Como dijo Gabriel, formo parte de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. En esto es importante señalar, en la capacitación también lo decimos, ¿no? Que no somos el Ministerio, no somos la justicia, somos parte justamente del Ejecutivo Provincial, y que conformamos junto con otras áreas, incluso del mismo Ministerio de Justicia y con otros ministerios, este espacio que es Cuidarnos en Red. Bueno, ya nos introdujimos sobre esto de qué es esto de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Julieta nos explicó por qué pensamos esta difusión como una forma de violencia por razones de género. Aunque, digamos, hay que volver a remarcar esta cuestión, que es sin el consentimiento en la difusión, aunque haya habido consentimiento en tomar la foto o incluso enviarla, ¿sí? Estamos hablando de la violencia cuando no hay consentimiento, o sea, yo no autorizo que se difundan esas imágenes. Y tiene, como decía Julieta, la particularidad de desarrollarse en este espacio digital, donde justamente se dan o se establecen las relaciones, distintos tipos de relaciones interpersonales. Y vuelvo a plantear que es una situación de violencia porque vulnera derechos esenciales que tenemos todas, todes, ¿no? Como la privacidad, la imagen, el honor también puede ser, que no solo están protegidos por las leyes nacionales, sino también por tratados internacionales de derechos humanos a los cuales la Argentina suscribió. Es cierto que la difusión de imágenes íntimas no solo puede darse respecto de mujeres o identidades no normativas, ¿no? Sino que también puede darse, por ejemplo, en relación a varones cis. Y esto puede considerarse una infracción del derecho civil. Pero nosotros acá insistimos con que trabajamos esta particular forma de violencia, de difundir imágenes íntimas sin consentimiento, de mujeres o identidades no normativas, pues
se inscribe en un contexto social, justamente, como decía Julieta, de desigualdad de poder entre los géneros. También vamos a hablar, y esto lo desarrollamos un poquito más en la capacitación, de que no todo lo que está mal está previsto como delito en el ámbito del derecho penal. Digamos. Estamos bastante acostumbradas a que justamente las conductas que pensamos que hay que reprochar tienen que ser delito. Pero hay otras ramas del derecho que también pueden regular las respuestas estatales frente a la situación que no están bien, ¿no? En este caso, y esto, digamos, quiero que quede claro en este apartado que estamos haciendo de esta presentación de la capacitación, siempre que se difundan una imagen sin consentimiento, se comete una infracción del derecho civil, ¿no? Para activar esa respuesta civil, hay que presentarse justamente a la justicia civil, hacerle saber al juez o jueza civil que se está cometiendo esta acción a través de un abogado, que los hay de oficio, o sea, defensorías oficiales, civiles, y pedir que, por ejemplo, se dicte primero una medida cautelar para ordenar que se baje esa imagen. Ordenarle a la persona que difunde, o en todo caso también al sitio que está difundiendo. Luego también puedo iniciar una reparación económica en el ámbito civil por el daño que me produjo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el ámbito penal? ¿Que no es delito esto? Si solo difundo imágenes sin consentimiento, no es delito aún en la Argentina. Aunque sí dijimos que era una infracción del derecho civil. A ver, no es delito porque todavía esa acción no está incluida dentro del Código Penal, que es esta ley justamente donde se establece la serie de conductas que se consideran delito y a las cuales se le establece una pena en caso de que justamente se compruebe que se cometió una conducta. Los códigos penales, como decía Julieta, siempre van un poco detrás, ¿no?, de lo que la sociedad ya identifica como una conducta penalmente reprochable. Pero hay que tener cuidado con esas reformas, como decía Florencia, porque a veces quizás tendemos a tener esta mirada simplificadora de los conflictos, de pensar, porque ya lo puse en una ley como delito, y está la amenaza de que hay una pena en expectativa si se comete esta acción, eso, digamos, exime al Estado de seguir interviniendo, porque bueno, ya está la justicia penal. Y ya sabemos que la intervención penal aislada no resuelve, en todo caso agrava la situación. Pero, digamos, más allá de eso, por ahora todavía en Argentina, el difundir imágenes sin consentimiento no es un delito. Hay proyectos para incluir estas acciones, ¿no? Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento como delito. También hay algunos antecedentes, o sea, en la justicia, por ejemplo, en un caso se lo consideró que era como unas lesiones psicológicas graves, pero es un caso que todavía no tiene una sentencia que podamos hablar de un antecedente que pueda ser camino para otras situaciones. Aunque no sea un delito autónomo, esto de difundir imágenes sin consentimiento, puede tener que ver con otros delitos que sí están en el Código Penal. Por ejemplo, una extorsión, por ejemplo, una coacción, ¿no? Difundo para pedirte dinero, o difundo para pedirte una acción, para obligarte a que vos lleves adelante una acción, o sea, que vuelvas, por ejemplo, una amenaza, o también puede pasar que se cometa delito para acceder a esas imágenes íntimas, como puede ser que me hackearon una cuenta, o el robo, o el robo y el acceso a un dispositivo donde tengo esas fotos. Entonces, sabemos que esta situación de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no siempre se dan también de manera aislada. Esto que también explicaba Julieta. Si se da una difusión de imágenes íntimas en el contexto de otras violencias, por ejemplo, en el contexto de una separación, de una relación de pareja o de un vínculo sexoafectivo,
y se da la amenaza de la difusión, puedo pensar en medidas de protección en el marco de una ley, que es la Ley de Violencia Familiar, que seguramente todas ustedes conocen, que es la 12.569, en relación a la ley nacional que mencionaba Julieta, la 26.485. Y entonces, además de pedir medidas de protección como son más típicas, como puede ser una restricción perimetral, voy a tener que pedir medidas de protección adecuadas para esta situación. Por ejemplo, lo que decíamos antes en una acción civil, que se inhiba de difundir imágenes, por ejemplo, la persona sobre la cual se dictan las medidas de protección. Entonces, repasando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo frente a una situación que ya se consume? Primero, vamos a mencionar las alternativas no judiciales, que no es lo mismo que no jurídicas, ¿sí? Pero que son acciones donde no tengo que recurrir a un juez. Se le puede pedir, por ejemplo, a quien difunde, que quizás es alguien desconocido, porque llegó a manos de terceros, pedirle, intimarlo, a que cese con ese reenvío, que cese inmediatamente de difundir, advirtiéndole, bueno, que se van a iniciar, si no, acciones legales que pueden ser civiles o penales. O puede ser una notificación a las plataformas que están difundiendo. Esto se puede hacer a través de abogados o no, digamos. Esto no es, ojo que esto no es obligatorio, no es que tiene que estar este paso primero para luego pasar al siguiente paso judicial. Pero lo mencionamos porque sabemos que la judicialización de estos casos muchas veces tiene dificultades, ya sea en el ámbito civil, porque quizás demora, o el penal, porque dijimos que justamente no es delito en términos autónomos. Por eso apostamos también a fortalecer incluso intervenciones institucionales que pueden tener este mismo objetivo, ¿no? Directivos de un establecimiento educativo, ámbitos de recursos humanos, en dependencias o empresas, bueno, son alternativas no judiciales. Alternativas no judiciales, a ver, ¿y qué pasa cuando sí quiero judicializar? Digamos, dijimos que ese paso previo no era un requisito. Y repaso, si esta situación se da de manera aislada, es una persona con la que no mantuve ningún tipo de vínculo y solo esa difusión es la con la que me vinculo, vamos a ir entonces, si es así de aislada la situación, vamos a ir por el derecho civil. Vamos a pedir de manera urgente, vuelvo a decir, que se bajen las imágenes como una medida cautelar o que se ordene a la persona que está difundiendo o al sitio que la baje, ¿no? Para eso tengo que ir a un abogado, ahí sí, en una judicialización civil, a un abogado particular o un defensor civil de oficio, gratuito. Si en cambio esta difusión de imágenes sin consentimiento se da en un contexto de otras violencias, ese tipo de medida cautelar, o sea que se baje la imagen, también se puede pedir en el marco de un proceso protectorio, ¿no? En la provincia mencionábamos la ley 12.569. En ese caso voy a hacer la denuncia primero en una comisaría, que en general es la Comisaría de la Mujer y la Familia, pero debería ser cualquier comisaría de seguridad, y pedir dentro de la denuncia, o al finalizar la denuncia, que se dicte una medida de protección que pueda ser desde esa que decíamos, la restricción perimetral, o, por ejemplo, que la restricción perimetral incluya las redes o la difusión en Internet. Y si se está cometiendo, si esta difusión se está cometiendo como coacción, o se está cometiendo como extorsión, entonces se trata de un delito que también lo voy a denunciar en la fiscalía o en la comisaría. Esa causa penal, cuando estamos hablando de una situación que efectivamente genere una extorsión o que genera una coacción, va a redundar en una investigación penal y luego de comprobado el hecho y que efectivamente el autor es la persona que yo denuncié, el sistema penal tiene que dar una respuesta, ¿no? Que no necesariamente es la cárcel. Puede ser, esto se verá en cada caso, de acuerdo a las características del caso,
pero se puede dar, por ejemplo, un acuerdo como respuesta estatal, un acuerdo que tenga que ver con pautas de conducta y un acompañamiento de parte del Estado, del cumplimiento de esas conductas que sean más adecuadas a la situación que se está ventilando en la justicia penal. Y en esto, digamos, vuelvo a insistir, nosotros como parte del Estado, municipal, provincial, y los operadores judiciales, todos los que realicemos un acompañamiento a las víctimas, bueno, vamos a tener que hacer una escucha justamente atenta para poder enmarcar el hecho y ver de qué se trata esta situación, ¿sí? Vi que aparecían preguntas, pero bueno, si empezamos a leerlas, en todo caso, Gaby, vos nos podés ir diciendo como para que nos podamos introducir en esas preguntas. ¿Les parece? Bien. Bueno, si quieren las repaso. Esperen que abra el chat. Bueno, la primera pregunta, ¿no?, de Jacqueline, de Jackie, estaba vinculado a algún ejemplo de una estrategia de promoción cuando Florencia expuso su parte. Y bueno, Bien, sí, la ahí primera, si quieren ir agregando otras, ¿no?, vamos. Sí, las estrategias, ¿me escuchan bien? Me avisan cualquier cosa. Las estrategias de promoción, algún ejemplo concreto, lo primero que tenemos que pensar es esto, es que no tenemos que esperar a que aparezca una situación problemática para poder trabajar la temática. Esto tiene que ser lo primero. Una estrategia de promoción puede ser quizás empezar a trabajar los vínculos de amistad, el consentimiento, la práctica del preguntar, la práctica del entender que por ejemplo, uno puede tener un vínculo con una persona y que cuando ese vínculo se termina, no se termina necesariamente la relación de respeto, de consentimiento que se tenía, sobre todo en esta temática en particular. Es muy importante trabajar también que no todo lo que nos genera dolor es una práctica de violencia contra una misma o contra uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos te pelees con tu pareja, te separes, no haya acuerdo, no te habilita a vos a poder ejercer un maltrato o a tener una práctica que vaya en desmedro de esa persona con la que vos te estabas vinculando de alguna manera y que quizás se ha transformado ese vínculo. Lo principal de una estrategia de promoción es, por ejemplo, empezar a trabajar los temas de manera integral. ¿Qué quiero decir esto? No es directamente trabajar el consentimiento, los vínculos sexoafectivos o cómo tenemos prácticas de cuidado mientras realizamos o ejercemos el sexting, sino que también es cómo nos vinculamos sexoafectivamente con nuestras parejas, qué entendemos de la monogamia, por qué entendemos las parejas de manera como una propiedad, por qué entendemos a las personas como un objeto, cómo construimos relaciones donde haya un diálogo fluido y de respeto. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, con las juventudes, cuando trabajamos con las juventudes y también con los adultos, para volver a jerarquizar los vínculos de amistad? Acá la estrategia de promoción ligada al rol que tiene la escuela y a la educación sexual integral, para nosotros es fundamental en esto que plantea Foucault, en poder entender la amistad como modo de vida, en términos de poder empezar a pensar las prácticas de cuidado personales e interpersonales de manera colectiva y comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? No es que yo únicamente cuido a mi familia nuclear o a mi pareja, sino que construyo prácticas de cuidado con las personas con las que me vinculo. Entonces, no es que si veo a mi compañera de trabajo o a mi compañera de escuela o a mi compañera de lo que sea o a una persona en la calle que está evitando una situación, digamos que está evitando una situación de vulneración de derechos, no puedo realizar nada, sino volver a tomarnos y a posicionarnos como sujetos que pueden actuar, y que pueden actuar no únicamente para ir a linchar a alguien o tener una práctica punitivista, sino también para poder producir prácticas de promoción. Práctica de promoción, por ejemplo, del espacio comunitario, del espacio escolar o del espacio de salud comunitaria, de organizaciones sociales, tiene que ver con esto. Uno puede arrancar con un espacio donde empezamos a conversar sobre cómo nos vinculamos, sobre cómo conocemos gente, en qué entornos los pibes y las pibas y los adultos conocemos gente o parejas sexoafectivas o amistades. Hoy día hay muchas redes virtuales a través de las cuales uno se empieza a vincular con esas personas. Entonces, ¿cómo nos empezamos a vincular? ¿Qué prácticas de cuidado tengo que tener?
¿cómo puedo hacer para que esa práctica de cuidado no sea una práctica de cuidado que me haga tener miedo, sino que me permita tener autonomía y criterio? Entonces ahí, por ejemplo, no sé, que no se te vean tatuajes cuando mandas una foto, que no se te vea la cara, que no se vea algo como bien gráfico del espacio físico donde vos estás, que vos si vos mandás una foto, en este caso particular de este tema que estamos hablando, sea porque vos tenés ganas y no porque alguien te lo pide como requisito para vincularte, así como también podemos empezar a pensar, nada, el predominio que tenemos sobre nuestros cuerpos, sobre la ropa que utilizamos, sobre las prácticas que ejercemos con otras personas, si lo que hacemos lo hacemos porque tenemos ganas o lo hacemos porque sentimos que si no lo hacemos la otra persona nos va a dejar, no nos va a querer, ¿no? Digamos, un montón de cuestiones que para mí a lo que nos llevan es a poder repensar cómo nos estamos vinculando, que en términos concretos tiene que ver con cómo la sociedad está entendiendo, cómo estamos entendiendo también lo humanitario. Y una cosa más que agrego a la estrategia de promoción, que tiene que ver con esto que decía Sofía en lo último, que tenemos que repensar cómo el Estado se hace presente en la vida cotidiana de las personas. Y también cómo el Estado, cuándo el Estado aparece en la vida cotidiana de las personas y de qué comunidades, ¿no? Digamos, porque ahí también va a aparecer esto de quiénes son los sectores que recurren primariamente al Estado en términos de no tengo otro lugar a donde recurrir para poder reparar esta situación de vulneración de derechos, y también qué es lo que pasa con los sectores que quizás no recurren al Estado en términos de el Estado puede garantizarme algún derecho concreto, porque ahí también es donde vamos a empezar a repensar las estrategias de promoción para que lleguen a todos lados. Digo, estas estrategias de promoción no tienen que estar solamente en la escuela pública, tienen que estar en la escuela privada, no solamente tienen que estar en los espacios comunitarios de organizaciones sociales, tienen que también estar en las organizaciones de la sociedad civil o del tercer sector. Digamos, tenemos que poder empezar a articular estas estrategias para poder ir a la estructura de la base, ¿no? Digamos, porque también entendemos que la estrategia de promoción no solamente vamos a atacar, si se quiere, esta situación particular, sino que nos va a empezar a permitir poder repensar otras prácticas que también se dan en otros ámbitos. Decime, Jacqueline, si querés por escrito, si ahí te pude dar una mano, si fui un poco más clara y respondí a la consulta, o si necesitas alguna especificación más. O alguna otra compañera o compañero también. Te agrego una cosa más, perdón, Gabriel. También en esta línea de qué es una estrategia de promoción, algo que también pasa mucho en la escuela es que generalmente se interviene de manera individualizada. O sea, voy con Juanito o Pepito, que es el que trajo o tiene el problema, ¿no? Y se trabaja de manera individualizada y particularizada. Nosotros lo que estamos buscando con las estrategias de promoción es poder colectivizar las intervenciones. O sea que las intervenciones nunca están sobre una persona, porque no es una persona la que tiene la situación problema o es el problema, sino que son cuestiones estructurales. Cuando nosotros empecemos a conceptualizar las situaciones problemáticas como situaciones que son estructurales, vamos a dejar de individualizar y responsabilizar a los individuos de estas situaciones y vamos a poder empezar a hacernos cargo de manera colectiva. Que ahí es al fin y al cabo donde vamos a poder empezar a transformar, si se quiere, un poco a gran escala, estas situaciones de desigualdad o de vulneración de derechos. Bien. Bueno, si alguien más quiere hacer una consulta o un aporte en este inicio del curso, adelante. Que prenda su micrófono. Buenos días. Buenos días. Yo lo que quería era consultar, ¿la próxima va a ser una reunión o va a ser con material y después resolvemos la actividad final? La próxima es por la plataforma del IPAP. Sí. Mañana les vamos a enviar las indicaciones, que es la dirección URL donde ustedes van a entrar, y con el usuario y la contraseña. Bien, le indicamos, creo que es el número de documento y también el número de documento de la contraseña. Y van a trabajar con un equipo de tutoras que ahora se van a presentar. Y así, semana tras semana, mañana o el jueves, vamos a tardar, subimos la primera clase, que está este video y las otras exposiciones que comentábamos, y después todos los martes se publica la clase, y hay alguna actividad en foro, y también las actividades del trabajo final. No, la actividad del foro, como ustedes saben, es un momento de intercambio que no es sincrónico, es decir, no nos juntamos por acá por el Zoom, sino que lo hacemos
por la plataforma. Cuestión que nos da un tiempo para leer la clase y Sí. poder generar aportes desde la lectura de las clases. ¿Bien? Bueno, gracias. Nada. No sé si hay alguna otra pregunta, si no por ahí las compañeras que van a tener a cargo las aulas se pueden presentar, ¿no? Así después cuando le manden los mails, ¿no? Saben, ¿no? quién es Victoria, que por ejemplo la estoy viendo acá. Si quieren presentarse. Dale. Bueno, yo soy Victoria Sinardi, soy de la Dirección de Promoción de Derechos y bueno, como dijo Gabriel, yo voy a ser una de las tutoras. Así que les voy a estar acompañando. Bien. Bueno, ahí sigo yo. Mi nombre es Paula Di Mateo. Buenos días. Estoy en representación de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y voy a ser otra de las tutoras que los voy a estar acompañando en este curso. Y siempre yo repito esto en los foros, les invito siempre a leer lo que ponen las otras compañeras y vayan, aunque hayan participado ya en el foro, vuelvan a ingresar y vayan leyendo las otras intervenciones, porque así nos vamos nutriendo de la participación de todos, ¿sí? Así que les invito a reingresar siempre a los foros. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Candelaria Medina y estoy en el área de género y diversidad del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y también soy una de las tutoras que las y los va a acompañar. Así que esto coincide en lo que decía Pau, participen, que nosotros estamos ahí atrás respondiendo. Muchas gracias. Adriana Alzueta está por acá. Bien. Está Adriana Alzueta del Ministerio de las Mujeres y Eva Córdoba también del Organismo Provincial de la Niñez. Es el equipo de tutoras, es un equipo interministerial, también es interdisciplinario, con el objetivo de poder trabajar de manera coordinada, y también por las preguntas que se van sucediendo a lo largo de los foros. También está el equipo compuesto por Florencia, por Julieta, por Sofía y otros compañeros y compañeras de los demás ministerios que hacen aportes. Van a ver algunos videos, la van a volver a ver a las compañeras en algunas de las clases. Espero que no se aburran de la reiteración de nuestras caras. Aparecen otras caras, obviamente. Aparecen momentos de las clases que es necesario hacer distinciones. Somos como muy obsesivos, obsesivas en las distinciones, ¿no? Porque ¿no? Creo que lo dijeron a lo largo del encuentro, y en una de las exposiciones de la primera edición, ¿no? También se trató de desmontar algunos conceptos de cómo la prensa llama a estos conflictos. Ustedes van a ver que si leemos los diarios o los portales web, en cada vez que aparece este tipo de situaciones, hay errores conceptuales. Hay errores conceptuales de percepción, por un lado, y por otro lado, ¿no? que conlleva también a si es un delito o no es un delito, y cómo los medios lo van trabajando. Nosotras queremos tener precisiones, porque no es lo mismo hablar de la difusión no consentida de imágenes en el marco de violencia de género, que decir que una situación de pornovenganza, donde hablar de pornovenganza nos refiere a una situación no asimétrica, y además agrega dos conceptos. Por un lado, que parece que esa situación se generó en una situación de pornografía, y se generó en una relación íntima que no tiene que ver con la pornografía. Y por otro lado, la cuestión de la venganza, donde parece que el otro, en este caso, ¿no? en su gran mayoría, en 100% de los casos, es el varón, donde en una situación de venganza, ¿no? genera esta práctica de difusión, de humillación, bueno, y de todas las acciones que se van pegando. O una mal llamada, o a veces aparece como sexting directamente. Florencia lo nombró muy bien, aparece ya como problema, ¿no? El sexting, cuando no es un problema, o la sextorsión, bueno, distintas maneras
¿no? Que la pornovenganza es la que más nos preocupa, porque es la que está siendo más hegemónica cuando una persona abre el diario, bueno, o prende la compu en este caso, y los llaman de esa manera. Nos pasa también con lo que es la distribución de material de abuso sexual de niñas, niñas, adolescentes, ¿no? Que se llama comúnmente, a veces los propios Poder Judicial lo llama como pornografía infantil, ¿bien? Y estamos tratando de romper con esa idea, tanto de lo infantil, porque estamos con una concepción de las niñeces y adolescencia, y también con la cuestión de la pornografía. No, pero bueno, son conceptos que vamos trabajando y son conflictos que se van, ¿no? Siempre decimos que es un conflicto se debe leer al lado del otro y no por separado, ¿no? Porque en la vida cotidiana, ¿no? Se rige por el Código Penal, uno no va viendo la vida cotidiana, acá aparece el 131, que es el grooming, acá aparece el 119 con el abuso sexual, acá aparece ¿no? el 120, bueno, o todos los delitos que ustedes pueden ver en el capítulo ¿no? de los delitos contra la integridad sexual. La idea del enfoque, ¿no? Es tratar de trabajar estos temas con un enfoque de cuidados, claramente que cuando hay una situación, ¿no? que se tiene que denunciar, se denuncia, ¿no? Pero al lado de la asistencia del Ejecutivo y de la asistencia de protección, de acompañamiento que tiene el Estado. Pero bueno, pensamos que con este inicio de curso, ¿no? Y que nos puedan ver, puedan conocer quién está del otro lado, genera una situación de cercanía y que seguramente a lo largo del próximo año nos vamos a encontrar ya en encuentros presenciales. Hoy hablábamos antes del inicio, creo que estaba una compañera, también Eva, en el inicio del curso, que decíamos, bueno, ya que si las restricciones nos permiten, es decir, si la pandemia, bueno, esperemos que se vaya, nos permita ya encontrarnos en el territorio y hacer estas instancias de intercambio ya de manera presencial, y poder acordar acciones en conjunto, ¿no? En términos de política pública. No sé si quieren agregar algo más, Julieta, Florencia, Sofía, ¿no? Si no, con esto vamos finalizando. ¿Qué dicen? Están muteadas. Muchas gracias por venir al encuentro. Sabemos que a veces estos encuentros son complejos, que están laburando presencialmente, muchos y muchas de ustedes, y muchas, así que les agradecemos haber venido y haberse quedado hasta el final. Ojalá es que disfruten un montón el curso, que aprendan cosas nuevas, que me parece que es algo que está bueno, ¿no? Anotarse en un curso para aprender algo es algo súper bueno, no sé si siempre sucede. Y les recomiendo por favor que miren las exposiciones de las cortes anteriores, porque se habla desde inteligencia artificial hasta todo. Así que está buenísimo para ver cómo esto que sucede en el espacio de lo virtual, que es un espacio donde se producen interacciones interpersonales, por ejemplo, la inteligencia artificial la va reproduciendo y reproduce intervenciones estereotipadas y reproduce respuestas sexistas, ¿no? Porque precisamente responde a patrones de personas que producen esa inteligencia, esa tecnología que también es sexista o estereotipada. Así que les recomendamos que lo miren porque es súper interesante. Yo aprendí